todo y dile: me rindo a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Jesús. Nos rendimos a ti, Señor. Tu iglesia se rinde ante tu presencia, Señor. Todo hoy me rindo a ti. Dile: todo hoy me doy a ti. Tu presencia quiero más. Queremos tu presencia más que ninguna. Todo hoy me rindo a ti. Todo hoy me doy a ti. Tu presencia quiero más que ninguna otra cosa en este mundo, más que ninguna otra cosa en este mundo, más que ninguna otra cosa en este mundo. Pero un fuerte aplauso al Rey en esta noche. Amén. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te adoramos y te exaltamos en esta noche. Padre Celestial, pedimos tu asistencia en este lugar. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Somos una iglesia necesitada de la ayuda de tu Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, de la presencia, la sabiduría del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que cambia la reunión, que cambia la atmósfera, que cambia todo, Señor. El Espíritu Santo que alumbra nuestro corazón con la palabra, alumbra nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestro ser. Señor, que tu Espíritu Santo tome control en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dile al Señor que tu Espíritu Santo tome gobierno en esta reunión y que use la palabra para hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a mi Rey. Gloria al Señor. Amén. Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se dan cita hoy en la casa de Dios para adorar al Rey y para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos traen hoy un corazón abierto, expectante para recibir la palabra de Dios? Amén. Vamos a hacer algo. Salude a 2 o 3 personas ahí a su alrededor y después de eso quiero pedirle con mucho amor, quiero pedirle que ore por mí. Ahora, después de que salude, extienda sus manos y ore por mí. Pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que en esta noche el Señor pueda usarme, pueda ser yo de bendición, de edificación para su vida, para la iglesia de Jesús. Ore por mí, por favor. Que Dios me dé gracia, que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé fortaleza, que Dios me dé revelación, espíritu de sabiduría y revelación. Que Dios abra mis ojos, abra mi entendimiento, que me dé denuedo, que me dé gracia, que me dé unción, poder de lo alto para predicar la palabra, para seguir instruyendo al pueblo de Dios, para seguir trayendo el consejo de Dios, la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, y que siempre haya un pueblo
con oídos abiertos, que recibe la palabra, que viene con expectativa, que trae un corazón dispuesto para recibir la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Tome su lugar, sean todos muy bienvenidos, muy bendecidos. Muchas gracias. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. El domingo comencé a hablar acerca de la obediencia. ¿Cuántos recuerdan el mensaje del domingo? Gloria al Señor, restaurando a Dios la obediencia que el mundo le negó y que le sigue negando en gran parte, pero eso solo por un tiempo, hasta que el gobierno absoluto de Dios llene la tierra por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que siempre hablar acerca de temas como este, como el de la obediencia, pues requiere no solamente de una enseñanza, requiere de por lo menos 2 o 3 enseñanzas que nos ayuden a tener un panorama muy claro, a entender no solamente el concepto, sino a que Dios nos hable al corazón y que nos muestre a través de su palabra por qué algo como esto es tan importante. Se me fue le iba a recordar el tema del domingo otra vez porque tiene que ver con mi introducción, restaurando a Dios la obediencia que el mundo le negó. ¿Qué es realmente lo que limita al hombre? ¿Qué es lo que limita al ser humano en relación con la obediencia a Dios? ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros también como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, encontramos, descubrimos en nosotros mismos? ¿Qué es esa fuerza o esa limitación, en alguna manera, esa barrera que en alguna forma muchas veces o algunas veces nos limita a obedecer a Dios como Él es digno, como Él se merece? Gloria a Dios, porque Él es Rey, Él es Señor y Él es nuestro Padre. Amén. Yo quiero que analicemos algunas de las razones por las cuales nos cuesta la obediencia muchas veces. Quizás a usted no, pero cuando uno ya tiene cierto tiempo de creyente, uno va conociendo su propia naturaleza, su propia inclinación, sus propias debilidades, sus patrones de pensamiento viejos que hay que cambiar y que hay que renovar, que muchas veces nos limitan cuando queremos hacer la voluntad de Dios sin restricciones. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Todos queremos hacer la voluntad de Dios. La realidad es que en el ejercicio de esa misión nos damos cuenta de que hay ciertas limitaciones, ciertas restricciones aún en nosotros mismos o en nuestra propia mente que nos impiden a poder obedecer a Dios con total y completa libertad. Y quiero hablar de algunas de estas cosas que muchas veces nos limitan para que podamos identificarlas en primer lugar, y en segundo lugar que podamos renunciar a ellas, echarlas fuera o vencerlas o imponernos sobre ellas para desarrollar un estilo de obediencia total a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Hablemos de un hombre en primer lugar. Quiero que me acompañe a Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes. Los libros de Reyes son de mis libros favoritos. Quizás se lo había comentado en alguna ocasión. Me parecen libros realmente fascinantes. Me enseñan muchísimo, me bendicen muchísimo, me edifican muchísimo, y cada vez que los leo pues me dejan cosas muy valiosas, muy especiales. Vamos a hablar acerca de un hombre llamado Naamán. Diga conmigo, Naamán. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Diga conmigo, pero tenía un problema. Diga, estaba leproso. Leproso, un hombre tenido en gran estima por el rey de Siria, un gran general del ejército, un hombre que había peleado grandes batallas y que había obtenido poderosas victorias para su reino, un hombre importante delante del rey del reino, un hombre valeroso, pero
leproso. Verso 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer, a la esposa de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué tremendo, ¿no? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. El rey envió a Naamán con un gran regalo, con un gran obsequio, con un ostentoso obsequio, pensando que el rey era la persona con la que Naamán se debía dirigir. Y entonces dice que llevó consigo, repito, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Probablemente el rey de Siria pensaba que quizás en Israel habían descubierto algún tipo de remedio o de medicina para curar la lepra, y que probablemente el rey de Israel era quien podía suministrarle a Naamán esa cura o ese medicamento. Verso 7: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Pero cuando Eliseo, diga conmigo, Eliseo, este es el profeta del que hablaba aquella joven que había sido llevada cautiva y que era sierva de la esposa de Naamán, la que había contado que había un hombre en Israel, un hombre de Dios, quien tenía la facultad, el poder de ayudarlo con su enfermedad. Cuando oyó Eliseo, el varón de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, mándalo conmigo, y sabrá que hay profeta en Israel. Me gusta, me bendice, me impacta la seguridad, la confianza, la personalidad de esta clase de hombres de Dios. No solamente dicen: sabrán que hay Dios en Israel, sabrán que hay profeta también, sabrán que hay un hombre de Dios, sabrán que hay una persona que tiene forma de ayudarlo. Y vino Naamán con sus caballos, verso 9, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Mire, parece que ya Dios había tratado el asunto con Eliseo. Ya Eliseo sabía cuál era el problema de Naamán y cómo tratar con él. Así que cuando llega Naamán en el verso 9 con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo, escuche esto, le envió un mensajero. Recuerde quién es Naamán. Dice la palabra de Dios que era un grande en Siria, un hombre tenido en una alta estima, un hombre importante delante del reino. Esa clase de general que cuando llegaba de las batallas a Siria y al reino era recibido con alabanzas y con cánticos y con alegría de las grandes batallas y de las grandes victorias. El tipo era un hombre realmente importante de donde él venía, era una personalidad. Así que cuando él llega donde Naamán, dice la palabra donde Eliseo le envía un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verso 11: y Naamán se fue enojado. Diga conmigo: Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, vea, yo decía para mí. Vea lo que Naamán estaba pensando cuando se dirigía, quizá primero con el rey, después con el profeta. Decía para mí: saldrá él luego, porque soy un personaje importante, porque soy el general del ejército de Siria, porque el rey de Siria me envió con cartas y con un gran obsequio, un muy abundante obsequio. Aquí yo decía para mí: saldrá él, el profeta, luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar
y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, esto es, se regresó y se fue enojado. Diga conmigo, enojado. Esto es importante. Mas sus criados, vea, sus criados, mucho más sabios y temerosos de Dios que el mismo Naamán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Vea, si el profeta te mandara, diga conmigo, si el profeta te mandara. Era Dios a través del profeta, por supuesto. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Si fuera algo complicado que el profeta te mandara a decir que tú hicieras, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Algo tan sencillo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió. Parece que sus criados le hablaron con sabiduría y lo hicieron recapacitar. Y entonces dice que él descendió, aceptó. Bueno, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quiero que usted vea algo. El milagro de Naamán estaba al alcance de su obediencia. Un acto de obediencia era la diferencia para que Naamán pudiera pasar de enfermedad a sanidad. Era un acto de obediencia, por cierto, un acto muy sencillo de obediencia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Porque la historia de este hombre, la historia de Naamán, es una clara muestra del poder que desata la obediencia sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este hombre, con una posición de renombre, una persona valerosa, valiosa, pero enfermo de lepra, lo único que tenía que hacer era obedecer. Dios sabía exactamente cómo tratar con Naamán. Dios sabía exactamente cómo trabajar con este hombre, no solamente para sanar, escuche bien, su lepra, sino también para sanar su corazón. Porque mire, cuando Dios actúa, cuando Dios obra en nuestra vida, Dios siempre hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros entendemos. Esto es, Naamán iba en busca de sanidad para su enfermedad, pero Dios quería hacer algo más que simplemente sanar su cuerpo. Dios quería tratar con él un problema que estaba escondido en lo profundo de su corazón. Pero me impacta mucho que la sanidad de Naamán, la transformación de Naamán, el milagro de Naamán estaba a la distancia de un acto de obediencia. ¿Cuántos milagros, cuántas cosas que Dios puede hacer a favor nuestro, sobrenaturales, poderosas, grandes, están a la distancia de nuestra obediencia? Están a la distancia de un acto de obediencia a la dirección que Dios nos da, o a la dirección que la palabra nos da. O quizá tal vez, si Dios decidió hacerlo así, a la dirección que el profeta o el hombre que Dios usa nos da. El asunto es que esta historia, o más bien la indicación que Dios le dio a Naamán y la forma en la que el profeta manejó el asunto, reveló algo más profundo en el corazón y en la vida de Naamán, más inclusive, probablemente más serio que su lepra, y era el orgullo. Diga conmigo, el orgullo. Aquí está una de las primeras razones por las cuales muchas veces nos resulta tan difícil, nos resulta complicado el obedecer a Dios, el obedecer las indicaciones que Dios nos da. El problema de Naamán fue el orgullo. Y el orgullo, escuche bien, casi le roba a este hombre su milagro. El orgullo, iglesia, escuche bien, es
un enemigo de la obediencia. Y qué importante es que nosotros podamos, o que más bien la palabra y el Espíritu Santo nos ayuden a discernirlo, porque evidentemente Naamán no se daba cuenta de su propia condición de corazón. Naamán no se daba cuenta de su problema de orgullo, estaba mucho más consciente del problema de lepra, algo que quizás le afectaba por cuanto él era un hombre importante, por cuanto él era un hombre valeroso, un hombre reconocido, pero que lo vieran así, que lo vieran con esas llagas en el cuerpo, quizá en la cara, algo que afectaba la imagen de un hombre como él, tan grande. Pero ese problema estaba escondido ahí, y muchas veces nos resulta difícil el poder discernir el orgullo cuando está operando en nuestro corazón, y que este sea probablemente la razón por la cual nos cuesta tanto obedecer a las indicaciones de Dios, obedecer a la dirección de Dios, obedecer a los mandamientos de Dios o de la palabra. Por cuanto Dios iba a tratar con Naamán el asunto del orgullo para poder sanarlo de la lepra. Esa fue la razón por la cual Eliseo ni siquiera le dio la cara en ese momento, sino que envió a un criado, envió a un servidor. Ahí fue donde el orgullo se manifestó. Y vea qué interesante. La Biblia dice que Naamán pensaba para sí. Yo me imaginaba que el profeta, porque verán, yo soy Naamán, el profeta iba a salir de su casa a recibirme con un gran abrazo, con un gran reconocimiento. Sí, yo sé quién tú eres. Eres muy famoso, eres muy popular. Y ni siquiera salió. Mandó a un criado a decirle: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y serás sano de tu lepra. Entonces, Naamán, para poder experimentar el milagro, tuvo que primero humillarse y obedecer. Diga, humillarse y obedecer. El orgullo puede impedir que usted y yo obedezcamos a las indicaciones de la palabra de Dios, a las indicaciones de Dios. Por eso es que cuando Dios nos manda algo, nosotros siempre creemos que tenemos una idea mejor. ¿Se acuerda que Naamán dijo que ¿cómo se llamaban los ríos? Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Se da cuenta de que el orgullo tiene un problema con las indicaciones de Dios. El orgullo siempre cree que tiene una forma mejor de hacer las cosas. Cuando el orgullo se manifiesta y cuando el orgullo nos limita para obedecer a Dios, nosotros siempre creemos que tenemos una forma mejor. Siempre estamos buscando una manera diferente o distinta de hacer las cosas a como Dios nos manda. Esa es una de las evidencias del orgullo. No solamente que nos resulta difícil obedecer el mandamiento o obedecer la palabra o la indicación o la dirección de Dios, sino que muchas veces el orgullo se manifiesta cuando nosotros creemos consciente o inconscientemente que tenemos una forma mejor, una idea mejor. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos andan por ahí haciendo las cosas a su manera cuando podrían hacer las cosas a la manera de Dios y cosechar sus beneficios? Si usted y yo nos mantenemos haciendo las cosas a nuestra manera en lugar de obedecer la dirección de Dios, número uno, estamos manifestando orgullo, y número dos, no vamos a tener los resultados que la palabra promete. Los criados de Naamán eran gente más sabia y más temerosa de Dios, que lo convencieron. Gracias a Dios por la gente cerca de nosotros que nos puede ayudar a entrar en razón y a decirnos: hey, estás tomando una mala decisión, no está bien, ese no es el camino, esa no es la manera. Si el profeta te hubiera mandado a hacer algo grande, si él te hubiera dicho: ve y escala el monte Sinaí, o ve y qué sé yo, a otra nación lejana y regrésate, vete de rodillas por ahí a algún templo. Los criados le dijeron: solamente te pidió que te fueras y te lavaras 7 veces. ¿En cuál río? ¿Se da cuenta de que Dios le dijo en cuál río y cuántas veces se iba a meter? Si se metía 4 veces, no le iba a funcionar. Tenía que ser las veces que Dios dijo y en el río que Dios dijo. Es importante que usted y yo abramos el oído para atender las indicaciones de Dios claras y específicas que Él nos da. Pero muchas veces,
Escuche bien. Para fin de que usted y yo podamos obedecer cuando experimentamos la limitante del orgullo, tenemos que humillarnos. Diga, humillarnos. En este caso, ¿qué significa humillarse? Reconocer que nosotros no tenemos la razón. Reconocer que nosotros no lo sabemos todo. Reconocer que Dios es el único que nos puede dar las indicaciones específicas que nosotros necesitamos. Le decía yo el domingo, si Dios dice es por aquí, por ahí es, y no hay vuelta de hoja. Pero nosotros le intentamos por acá y por allá y por el otro lado y por arriba y por abajo. ¿Por qué no simplemente hacemos lo que Dios nos dijo? Diga, por orgullo. El orgullo resiste a la obediencia. Y para fin de que usted y yo podamos cosechar los beneficios de la obediencia, porque todo lo que Dios nos manda siempre tiene un beneficio para nosotros. ¿Cuántos sabían eso? O sea, Dios, no es que Dios anda por ahí mandando gente y fastidiándole la vida a la gente, y Dios es como un dictador que le gusta tener el control sobre las personas y mangonearlas a su voluntad y a su placer. No, Señor, cada vez que Dios nos manda a hacer algo, lo hace para nuestro bien y para nuestro beneficio. Y escuché bien algo, un principio importante, y quiero que lo anote o que lo memorice o que se lo grabe. La obediencia siempre resulta en bendición. La obediencia siempre resulta en bendición. Si tú quieres estudiar el tema de la bendición, irremediablemente te encontrarás también con el tema de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué tremendo es que este hombre haya tomado la decisión correcta. ¿Y cuál fue la decisión correcta? Humillarse. Yo me imagino a Naamán en ese proceso, porque usted solamente ve que los siervos le dicen: Señor, si el profeta te hubiera pedido alguna cosa más difícil de hacer, no lo hubieras hecho. Cuanto más algo tan sencillo. Siento que de ahí a que se fue a lavar al río hubo un proceso dentro de él. Dios trató con él, Dios trabajó con él. Él dijo, bueno, en el camino quizá meditó: ¿y qué me creo yo para pensar que el profeta iba a salir a recibirme? ¿Qué me creo yo? Sí, soy un hombre popular en mi nación, con virtudes. Sin embargo, delante de Dios, ¿qué es eso? ¿Hay manera de que yo pueda impresionar a Dios? ¿Hay manera que yo pueda tener mejores ideas que las que Dios tiene? Así que hubo un proceso que lo llevó a él a simple y sencillamente humillar su forma de pensar, humillar su forma de ver las cosas, humillar su perspectiva y finalmente obedecer la indicación. Dice la palabra de Dios, verso 14, lo leemos nuevamente. Él entonces descendió. Diga, descendió. Él tuvo que humillarse, él tuvo que bajar, él tuvo que inclinar su cabeza, él tuvo que reconocer realmente que Dios era el de la autoridad ahí, y se zambulló las veces que el profeta le dijo, en el río que Dios le dijo. En otras palabras, tomó la decisión de obedecer. Tomó la decisión de obedecer. Y entonces dice la palabra, algo poderoso, sobrenatural sucedió. Dice, se zambulló 7 veces conforme a la palabra, vea, del varón de Dios. ¿Sabe qué? Hace falta de que la iglesia comencemos a vivir conforme a la palabra. Diga, conforme a la palabra. Conforme a la palabra del varón de Dios. Conforme a la palabra del pastor, claro, si el pastor predica la palabra. Porque no es que el pastor también anda por ahí queriendo mangonear y controlar la vida de las personas. Claro que no. Simplemente enseñar lo que la palabra de Dios dice. Se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La obediencia ha
la palabra de Dios, la obediencia a las instrucciones de Dios, a los mandamientos de Dios, siempre, siempre resulta en bendición para nuestras vidas. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. Así que encontramos ese problema algunas veces que nos limita a obedecer, el orgullo. Humillémonos delante de Dios, aceptemos su palabra, tomemos su palabra con el peso que merece y hagamos lo que Dios nos pide y recibamos los beneficios que Dios promete. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 11, verso 8. Vamos a leer algunos pasajes ahí. Vamos a hablar ahora de Abraham. Abraham el patriarca. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Ahora lea conmigo el verso 17. Vamos a leer 17, 18 y 19 ahora. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La obediencia extrema de Abraham fue resultado directo de su fe en Dios. Amén. Decíamos la semana pasada que cuando Dios establece esta relación de amistad con el hombre en el huerto, después de haber creado a Adán y a Eva, y Dios establece esta relación con ellos, nada se habla de fe, nada se habla de amor, nada se habla de gozo, de paciencia, solo se habla de obediencia. Y mandó Jehová Dios al hombre: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todo eso, la fe, el amor, todo estaba encerrado en el acto de la obediencia, y lo vemos en este pasaje. Dice que de Abraham, que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Es decir, que Abraham obedeció como resultado directo de su fe. Amén. Amén. O sea que la fe es importante cuando hablamos acerca de la obediencia. La fe es importante cuando hablamos acerca de la obediencia. Por tanto, una de las limitaciones, escuche bien, que nosotros podemos encontrar en nuestra vida para obedecer a Dios, para obedecer o atender las indicaciones que Dios nos da, es la incredulidad. Diga conmigo: la incredulidad. De la misma forma que el orgullo, la incredulidad es también un importante enemigo, un límite en el tema de la obediencia. Cuando nosotros leemos la historia acerca de Abraham, nos damos cuenta que él experimentó grandes y maravillosas bendiciones de parte de Dios, todo por causa de su obediencia. Primero Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás bendición. Y Abraham, dice en la Biblia, Hebreos 11, 8, como acabamos de leer, por la fe Abraham obedeció. Y luego Dios le dijo: entrégame a tu hijo, a tu unigénito Isaac, a quien tú amas. Y nuevamente la fe, ahora en una mayor medida, porque la fe de Abraham se había fortalecido. Porque vea, cada vez que usted obedece en fe, una indicación que Dios le da, usted desarrolla una mayor fortaleza en el área tanto de la fe como de la obediencia. Es decir, usted tuvo fe para salir de Ur de los Caldeos, pues lo siguiente es que usted tendrá fe para sacrificar a Isaac. ¿Se da cuenta que vamos de gloria en gloria? La fe crece, la obediencia crece como resultado de la fe. La obediencia de Abraham expresó o manifestó
su fe. Y entonces nos damos cuenta que Abraham nunca hubiera llegado a ser el padre de la fe, nunca hubiera llegado a haber obtenido absolutamente nada si él no le hubiera creído a Dios cuando le mandó a hacer todo lo que hizo. Si Abraham no hubiera creído, si Abraham no hubiera echado mano de la fe para creer la palabra que había recibido, bueno, pues simple y sencillamente se queda ahí en Ur de los Caldeos, y quizá Dios se busca a alguien más para comenzar una nación, qué sé yo. La realidad es que la incredulidad nos aleja de la obediencia a Dios y a su palabra. Cuando nosotros no creemos la palabra, no creemos que la manera de Dios es mejor, no creemos que la manera de Dios es la manera correcta de hacer las cosas. Se requiere fe para que usted y yo podamos obedecer como Abraham obedeció, quizás en una menor medida, y vamos creciendo y vamos siendo llevados como Abraham de un punto a otro punto, de un lugar a otro lugar. Pero es importante que nos demos cuenta cómo la incredulidad nos puede alejar de la bendición de Dios, porque la incredulidad nos aleja de la obediencia. La incredulidad nos puede robar las más grandes bendiciones en nuestras vidas, bendiciones que pueden alcanzar no solamente nuestra vida, sino nuestros hijos y nuestros nietos. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. O sea, lo que yo voy a hacer contigo te va a bendecir a ti, pero va a bendecir a tu generación y va a bendecir a tu descendencia. Así que la obediencia de Abraham, por razón de su fe, no solamente lo bendijo a él, sino que bendijo también a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Amén. Qué importante es que nosotros podamos despojarnos de la incredulidad, sacar de nuestra mente todo tipo de incredulidad que nosotros podamos tener en relación con la palabra de Dios, que nos impida actuar en obediencia a lo que Dios nos dice. Si yo tengo fe, yo voy a obedecer la palabra de Dios. Si yo tengo fe, yo voy a atender las indicaciones de Dios. ¿Por qué? Porque para mí esa es la palabra de Dios. Mire, la primera manifestación de nuestra fe es creer que la palabra escrita, la Biblia, es la palabra de Dios. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces usted no la puede tomar de otra forma más que con su real peso. Es decir, es Dios hablándonos. Cuando Dios nos dice ama, cuando Dios nos dice perdona, cuando Dios nos dice ayuda, cuando Dios nos dice ora, cuando Dios nos dice esto, aquello, todo lo que Dios nos habla a través de su palabra, por causa de la fe, para nosotros es una orden, es una indicación que no podemos ignorar. Gloria al Señor. La fe hace que usted y yo respondamos en obediencia a las indicaciones que Dios nos da. Imagínese, volviendo nuevamente al tema de Naamán, si él no hubiera creído, porque ahí su problema fue realmente orgullo, no incredulidad, porque él creyó que podía ser sanado si se bañaba en un río, pero él dijo: no será en el río que Dios dice, será en el río que yo digo, en los ríos de Damasco. Así que el hombre creía en alguna forma, sabía que podía recibir sanidad si se lavaba en el río, pero su orgullo no le permitía atender a la indicación de Dios, porque él creía que tenía una idea mejor. Ahora, imagínense que su problema hubiera sido incredulidad y que el profeta le manda a decir con el criado: ve y lávate al río Jordán 7 veces y serás limpio. Y Naamán hubiera hecho: ¿a poco sí? O sea, me voy a lavar, me voy a meter al río, me voy a meter y me voy a sanar. Ay, por favor, no me digas eso. Eso no es posible. Me he tratado con los mejores médicos, me han atendido los mejores de mi nación. Imagine, el hombre con la importancia y el peso que tenía, seguramente le habían atendido los mejores médicos de Siria, le habían ofrecido los mejores medicamentos de su época, los mejores remedios. Estoy completamente seguro que un hombre tan importante y tan poderoso en el reino ya había agotado todos los recursos, ya había probado de todo. ¿Se imagina usted a Naamán, pero que su problema hubiera sido de incredulidad? Por favor, me atendieron los mejores médicos de Siria, me dieron los mejores remedios, hasta el remedio infalible que me prometieron que ese era el que me iba a sanar. Nada me funcionó. Y tú me dices ahora que si yo me meto a
un río y me sumerjo 7 veces, entonces voy a sanar. No puede ser posible. Eso hubiera sido un problema de incredulidad. Pero ¿cuántas veces nosotros actuamos así mismo con la palabra? Y no le damos a la palabra el peso. Eso muchas veces es lo que limita nuestra obediencia, la incredulidad. La incredulidad nos aleja de la obediencia a Dios, nos impide, actuar con libertad y decir, si Dios lo dijo, yo lo creo y así se hace. Gloria al Señor. Voy a poner en práctica lo que Dios me enseñó. Voy a poner en práctica lo que Dios me dijo. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ay, mira, hay cristianos que no creen eso. Hay cristianos que no creen eso y se resisten en su corazón y dicen, ay, sí, si doy voy a recibir, si siembro voy a cosechar. Incredulidad que muchas veces limita nuestra obediencia. Por eso es que usted y yo debemos creer con todo nuestro corazón como Abraham. Dice la palabra de Dios, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Y fíjese qué interesante, dice la Biblia que Abraham obedeció al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber. Hebreos 11:8 estoy leyendo. Y salió sin saber a dónde iba. Escuche esto, Abraham no lo entendía todo. Abraham no lo entendía todo. Dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, diga, sin saber. ¿Cuántos se hubieran atrevido a hacer eso? Sin saber. Salió sin saber. Y Sara le dijo, ¿a dónde vamos, Abraham? Y Abraham dijo, no sé. Te vas tú, yo aquí me quedo. ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿Y cuándo vamos a llegar? No sé. Yo solo sé que hay una voz que yo oí, hay una dirección que yo recibí, hay una palabra que Dios me habló, aleluya, y estoy obedeciendo. No entiendo todo, no sé exactamente cómo será. ¿Qué dijo María cuando el ángel le habló acerca de que ella iba a dar a luz al Hijo de Dios? ¿Cómo será esto? Dijo, si no conozco varón. ¿De qué manera? No entiendo cómo va a suceder. Pero ¿sabe qué dijo ella? Hágase conmigo conforme a tu palabra. No lo entiendo todo, pero creo que como tú lo has dicho, así va a suceder. Escúcheme, iglesia, recibamos la palabra de Dios con fe, con expectativa, con esperanza. Creamos que la palabra de Dios tiene poder, y si nosotros la ponemos en práctica, si nosotros la ponemos por obra, vamos a cosechar sus resultados. Denle un fuerte aplauso a mi Jesús, aleluya. Hay otras cosas que podemos encontrar en nuestra vida que nos impiden obedecer a Dios con libertad. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. 2 de Corintios, acompáñeme por favor. Capítulo 10, verso 4. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, verso 5, argumentos y toda altivez, escuche, que se levanta contra, se opone, se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia, ¿a quién? A Cristo. Ahora estamos tratando con la mente. El asunto de la incredulidad es un asunto del corazón y el orgullo también. Pero el asunto de las fortalezas mentales es un asunto del pensamiento, es un asunto de la mente. La palabra de Dios nos enseña en estos pasajes que existen argumentos mentales y pensamientos, dice que se levantan, es altivez. La altivez es ponerse en alto, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pensamientos, argumentos mentales que se oponen al conocimiento de Dios en nuestras mentes, cosas que resultan en desobediencia de parte nuestra. Cuando la gente es demasiado analítica, cuando hay un montón de pensamientos, de razonamientos en su mente que le impiden actuar con obediencia. Hay gente que siempre está razonándolo todo. Y no que no tengamos que pensar. Yo no estoy diciendo que no tenemos que pensar. Por supuesto que tenemos que pensar. Pero la palabra de Dios enseña claramente que hay pensamientos
que se oponen o que se resisten al conocimiento de Dios. Pensamientos dentro de nosotros que necesitan, dice la palabra, ser llevados cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo. Pensamientos que nos impiden o que nos limitan cuando hablamos acerca de la obediencia. Dice la palabra que debemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, porque si no los sujetamos en el nombre del Señor, vamos a vivir vidas en desobediencia a Dios y a su palabra, y no solamente a Dios y a su palabra, a toda autoridad establecida por Dios. Hay personas cuyas mentes están llenas de argumentos contra la autoridad, por ejemplo, cosas que aprendieron. Mire, yo me he dado cuenta particularmente de personas que les gusta exponer su mente, sus pensamientos a toda clase de información que muchas veces corrompe y contamina la mente y el alma. Hay gente que se pone a leer cuanto libro y filosofía y les gusta estudiar temas que son totalmente contrarios, opuestos a la voluntad y al carácter de Dios. Entonces llenan su mente de argumentos, de pensamientos analíticos que se levantan, que se oponen. Hay una palabra ahí que dice altivez, es que nuestra mente está por encima del conocimiento de Dios. Pensamos que nuestros pensamientos están por encima de los pensamientos de Dios, y entonces eso nos limita a nosotros vivir una vida de obediencia, vidas que se resisten a la autoridad de Dios, que se resisten a la palabra de Dios. Todas esas filosofías que se están diseminando por el mundo y que están lamentablemente levantando una generación de gente rebelde. Voy a poner un ejemplo. Todas estas filosofías anarquistas, ateístas, que atacan la figura de la autoridad, todas estas corrientes de pensamiento contaminan la forma de pensar de la gente. Ese es el tipo de pensamientos de los que la palabra habla. Y entonces imagine un joven que está expuesto a todas estas ideologías y a todas estas corrientes de pensamiento anarquistas, progresistas, liberales, leer en la Biblia algo como: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe? Cuando uno de estos jóvenes o cualquier persona expuestas a todo este tipo de ideologías corruptas lee algo como eso, lo que piensa. ¿Por qué el progresismo de nuestro tiempo está tratando de eliminar a Dios del conocimiento humano? ¿Por qué lo quieren quitar de en medio? ¿Por qué les estorba tanto Dios? Porque representa la verdad, representa los valores, los principios que son eternos y permanentes, representa la moral. Entonces todos estos pensamientos llevan a la gente a volverse, escuche bien, contra Dios. Que este es el problema, porque dice la palabra de Dios que estos argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. Es el tipo de gente que se levanta contra Dios, se levanta contra lo que Dios dice, se levanta contra la voluntad de Dios. Lamentablemente yo veo cómo hay personas aún dentro de las iglesias que están contaminadas de todo este tipo de filosofías y de ideologías y tienen pensamientos que se resisten a Dios y que con evidente razón no se pueden sujetar y no se pueden someter a Dios. Y cualquier cosa que representa la verdad, ellos están en contra. A ellos no les gusta. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué? Todos esos pensamientos son los argumentos, la altivez y las fortalezas que se oponen o se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que hay armas de nuestra milicia, decía el apóstol Pablo, que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas, vea, destruirlas. Y
derribar los argumentos y la altivez que se levanta dentro de la mente de las personas contra el conocimiento de Dios, para así poder llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Que usted no tenga argumentos ni fortalezas en su mente que le impidan obedecer a Dios y a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Para desarrollar una mentalidad de obediencia hay que sacar fuera los argumentos. Alguien dice amén. Para desarrollar una mentalidad de obediencia a Dios hay que sacar fuera todos esos razonamientos mundanos, filosóficos. No es que Platón dijo, a mí no me importa lo que dijo Platón, a mí me importa lo que dijo Jesús. No, y lo que dijo Nietzsche, y lo que dijo Chopra, y lo que dijo el otro, y Aviv. Ese hermano, eso dice. Entonces, todos estos pensamientos muchas veces nos impiden vivir una vida de obediencia. Y siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué dentro de nosotros? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre nos estamos haciendo esa clase de preguntas que no son otra cosa que altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos que derribar eso, diga derribar eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando todo argumento, toda altivez y llevando los pensamientos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo. Mire, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero obedecer a Jesús con toda mi mente también. Porque no está bien que usted obedezca con el cuerpo, pero no con la mente. Y algunas veces obedecemos con el cuerpo y no con la mente. Adoramos con las manos, pero con la mente estamos en otro lado. Hay gente que adora en un altar, pero que está haciendo otras cosas en la mente. Tiene que llevar cautivos esos pensamientos, diga, a la obediencia del Señor Jesucristo. Me faltan 2 puntos, voy un poquito más rápido para poder tocarlos. Son cosas que nos limitan, amén, en el área de la obediencia. Ahora, en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, por favor. Efesios capítulo 2. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escuche la siguiente frase: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. La Biblia dice, escuche bien, que en algunos casos, y eso es una realidad, hay espíritus, diga conmigo, espíritus que operan en la vida de aquellas personas que tienden a la desobediencia. El espíritu más famoso, y existe, esto no es fábula, esto es realidad, esto es Biblia. El espíritu más famoso es el espíritu de rebeldía. Diga conmigo, espíritu de rebeldía. Ese espíritu es real. Dice la palabra de Dios que en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo, pero conforme, esto es conforme a la voluntad o al deseo del príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás. Dice, este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, espíritus que operan en la vida de los desobedientes. Ese espíritu de rebelión, espíritu de rebeldía es real. Hay veces que hay espíritus involucrados, espíritus que seducen al hombre a seguir sus propios impulsos y sus pasiones y a ignorar completamente la voluntad de Dios. Gente que no se sujeta a nada ni a nadie. Mire, personas que dicen, yo no me sujeto a ningún hombre. Personas que dicen, yo no me sujeto a lo que usted quiera, cualquier figura de autoridad. Son personas que lamentablemente pueden estar bajo la influencia de un espíritu de rebeldía. Hijos en el hogar y escuche bien, estos espíritus abundan en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias.
usted puede ver cómo muchos de nuestros jóvenes, buenos muchachos, que de repente tienen cambios muy drásticos. Habrá padres de familia que se identifican con lo que yo estoy diciendo. Amén. Y de repente ese muchacho que siempre había sido un muchacho tranquilo, obediente, de repente se transforma y ahora se vuelve respondón y en algunos casos grosero con los padres. ¿De dónde le vino eso? Yo siempre digo, influencia. Se está juntando con la gente incorrecta y esa gente incorrecta con la que se está juntando le está contagiando sus demonios. Hello. Le está contagiando sus demonios. Usted ve cómo estas personas de repente comienzan a rebelarse a la autoridad, comienzan a rebelarse a los padres, comienzan a ser groseros con las autoridades, con los padres, comienzan a manifestar un espíritu de rebeldía. Son demonios. Son demonios que están operando en aquellos que se resisten a la obediencia. Su misión, la misión de estos demonios es que el hombre solo obedezca a los impulsos de su naturaleza carnal, a sus bajas pasiones, y rebelarse en contra de toda otra autoridad, viviendo así en una absoluta desobediencia a Dios. ¿Se acuerda de Caín? Usted dirá, ¿y de dónde le vino el espíritu de rebeldía a Caín? Siendo que Caín, pues nada más había 4 personas en el mundo en ese tiempo: Adán, Eva, Abel y él. Pero había alguien más. ¿Quién más? La serpiente. Y la serpiente se rebeló contra Dios. El espíritu de rebeldía es el espíritu de la serpiente, iglesia. Es el espíritu de Satanás, que se rebeló contra la autoridad de Dios. Se rebeló, se opuso, creó una rebelión en el cielo, fueron expulsados del cielo y ahora incitaron al hombre en la tierra a abrazar el mismo espíritu de desobediencia. ¿Qué hizo Eva cuando atendió a la indicación de la serpiente? Desobedeció a Dios flagrantemente. Con que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. No, de todos los árboles del huerto podemos comer menos de este árbol. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No le hagan caso. Dios los está limitando. No quiere que disfruten la vida. Entonces vemos cómo desde la antigüedad este espíritu rebelde, el espíritu de Satanás, opera en la vida de las personas y también quiere influenciar la vida de los mismos hijos de Dios, para que también vivan vidas rebeldes a la voluntad de Dios y de las autoridades establecidas con Dios, y entonces así abrazar el espíritu del rebelde mayor. Que obedezcan solo a sus pasiones, que obedezcan solo a su naturaleza carnal, que obedezcan solo a sus impulsos, que obedezcan solamente a sus propios razonamientos, y entonces no puedan vivir una vida de obediencia. Usted y yo tenemos que muchas veces orar en el nombre de Jesús. Claro que una persona que busca a Dios, que tiene una relación con Dios, con la palabra, es una persona que guarda su mente, guarda su cuerpo, guarda su corazón de no caer bajo la influencia de un espíritu de rebeldía. Pero hay personas que muchas veces se salen de esa cobertura por diferentes razones. Y hay veces que usted y yo tenemos que orar por ellos, y la palabra tiene que abrir los ojos a ellos para darse cuenta si es que están operando bajo un espíritu de rebelión, y que se pregunten: ¿por qué me estoy comportando así? ¿Por qué me estoy comportando así con mis padres? ¿Por qué me estoy comportando así con las autoridades, con los maestros? ¿Por qué estoy actuando de esta forma? Analicemos nuestra conducta y démonos cuenta si no es que está operando un espíritu de rebeldía en nuestra vida. No, pastor, los demonios no pueden poseer cristianos. No te preocupes, ni ocupan poseerlos, ni ocupan. Basta con que los influencien a través de los pensamientos. Es una realidad. No ocupan poseerlos, simplemente ocupan influenciarlos. Eso es todo. Y entonces estos demonios pues nos limitan. Tenemos que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Diga: echar fuera todo demonio. Diga: fuera espíritu de rebelión en el nombre de Jesús. Y así también usted puede orar por sus hijos. Y los hijos también pueden orar por ellos mismos. Gloria a Dios, si es que reconocen
este espíritu en operación. Y este último punto, estoy hablando acerca de las cosas que muchas veces nos limitan para obedecer y que tenemos que extirpar, tenemos que echar fuera de nuestra vida. Efesios capítulo 5, versos del 1 al 7. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, escuche, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y escuche el verso 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Nadie os engañe, dice la palabra. ¿Qué significa esto? Diga: falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y mire, estamos en la época donde las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas están proliferando, y las redes sociales y el internet han sido el caldo de cultivo para que todas estas cosas corran como fuego imparable. Es decir, doctrinas engañosas, enseñanzas que no estimulan al hombre, no estimulan al ser humano, no estimulan al creyente a sujetarse a Dios, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. El engaño de las falsas enseñanzas, de las doctrinas engañosas, de las vanas palabras, conduce a la desobediencia a nuestro Padre Celestial. Y lamentablemente las falsas enseñanzas han sido la razón por la cual hoy en día tenemos tantos supuestos cristianos en las iglesias. Es decir, gente que profesan ser cristianos pero que con sus hechos lo niegan. Es decir, viven una doble vida. Creen que pueden vivir una vida totalmente opuesta al carácter, a la voluntad, a la palabra y a los designios de Dios, y creen que Dios se agrada de eso, y creen que a Dios le da igual, que Dios me ama y que no importa cómo yo viva, que Dios me ama y no importa si obedezco o no obedezco, que Dios me ama y no importa si vivo una vida de desenfreno o no importa si vivo una vida de lo que sea. Esas falsas enseñanzas están proliferando en nuestro tiempo. Argumentos mentirosos, corrompidos. Pablo nos advirtió acerca de exponer nuestro oído a las enseñanzas de demonios, dijo él. Gente que hace pensar como que la obediencia ya no es necesaria. Es que ya no hay que obedecer a Dios. Estamos en el nuevo pacto, estamos en el pacto de la gracia y del amor. Claro, Dios nos ama. Claro, Dios nos salvó por su gracia, pero todavía Dios espera nuestra obediencia. Todo esto que estamos leyendo, lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Guardemos nuestro corazón de las falsas enseñanzas. Apartemos nuestros oídos de esas falsas enseñanzas que dicen: no es necesario que te congregues en ninguna iglesia. ¿Y por qué dice la palabra? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Es que el otro dijo: Dios está en todas partes. Claro que Dios está en todas partes, pero Dios mismo estableció su iglesia. Dios estableció su iglesia. No, yo amo a Cristo, pero odio a la iglesia. Entonces no amas a Cristo. Gloria a Dios. Tienes un problema ahí. Te plantaron una falsa ideología en la mente. Tú no puedes amar a Cristo y aborrecer su novia, porque ay, Padre Santo, la novia, dice la palabra de Dios, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Es como una misma cosa. Alguien dice amén aquí. Ay, gloria a Dios. Alguna gente la veo como medio espantada, ¿verdad? ¿Está fuerte la palabra o qué? ¿Está fuerte? No, sí. Normal. Viernes de enseñanza es. Guarda tus oídos de las falsas enseñanzas. Dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 20 y 21, los argumentos, dice, de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería. Todo aquello. Mire, quiero leerle rápidamente esto para que usted entienda una falsa enseñanza. ¿Cómo es? Usted identifique una falsa enseñanza.
Vea esto. Doctrinas, por ejemplo, que matan la pasión de los creyentes por Dios, por su reino y por su voluntad. Doctrinas que adormecen a la iglesia para que no tenga interés en predicar a los incrédulos y necesitados el evangelio de la salvación. Doctrinas que te apartan de la palabra, de la oración y de la búsqueda de Dios. Doctrinas que seducen a los corazones a vivir vidas superficiales y vacías de verdadera espiritualidad. Doctrinas que te hacen estar cómodo tolerando en ti mismo un estilo de vida pecaminoso y corrupto a nombre de la gracia. Doctrinas que auspicien o fomenten la desobediencia a los principios y fundamentos de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos de tomar la palabra, la Biblia, como la palabra de Dios. Si nosotros tomamos la Biblia como la palabra de Dios, nos ahorramos de mucho cuento. Y si la palabra de Dios dice algo, es así. Doctrinas que arraiguen el corazón de las personas a lo temporal y a lo material y no lo concienticen de lo eterno. Y doctrinas que enfríen el amor de los creyentes unos con otros y con sus semejantes. Si tú tienes un pleito con tu hermano, no le hables y córtala con él y dale la espalda y nunca más te juntes con él. No, bueno. Y el perdón y la misericordia. Gloria a Dios. Cuidemos nuestra mente, nuestro corazón de falsas enseñanzas que no estimulen nuestra vida a la obediencia. No estimulen nuestra vida a tener un mayor compromiso con Dios. No estimulen nuestra vida a tener una mayor búsqueda y dependencia y amor y pasión por Dios. Una iglesia que te mata la pasión por Dios no te está enseñando la palabra correcta. La iglesia o la enseñanza que fomenta una vida superficial, una vida que solamente va en pos de lo temporal y de lo superficial, no está predicando la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que pensar en lo eterno, amén, por encima de lo temporal. Entonces vamos a hacer una oración. Te invito a que te pongas de pie en esta hora en el nombre de Jesús, y a que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a echar fuera de nuestra vida todo aquello que en alguna manera limite nuestro corazón, limite nuestra mente, limite nuestra vida para obedecer al Señor. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza. Diga conmigo: renunciamos a todo orgullo que nos impide obedecer. Renunciamos al orgullo que quiere establecer su propia voluntad por encima de la de Dios. Diga: renunciamos a toda incredulidad, a toda duda. Señor, tu palabra es verdad, tus promesas son verdad, tus principios son verdad. Diga: la Biblia es la palabra de Dios. Diga: yo creo la palabra de Dios y le doy su valor. Señor, líbranos de fortalezas mentales, de pensamientos que se resisten a la voluntad de Dios, de pensamientos que se resisten a los principios de Dios. Toda clase de ideología que se resista a la voluntad del Padre. Señor, todo demonio, espíritus de rebelión sean atados, sean quebrantados, sean echados fuera de nuestra vida y de nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús nos resistimos a operar bajo la influencia del espíritu de rebeldía, el espíritu de Satanás, un espíritu rebelde, Señor. No, el espíritu de tus hijos es un espíritu obediente como el de Cristo. Aleluya, quien por lo que padeció aprendió la obediencia. Por la obediencia de uno, dice la Biblia, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo es el mejor ejemplo. Señor, nos resistimos a toda influencia demoníaca y cerramos nuestro corazón y nuestros oídos a cualquier falsa enseñanza, Señor, que aliente cosas que están opuestas o contrarias a tu voluntad. Toda falsa enseñanza, toda doctrina engañosa, toda vana palabra, toda mentira, toda doctrina de demonios, Señor, en el nombre de Jesús. Cosas que me alejan de ti, de tu voluntad, de la búsqueda, del amor, de la pasión, del compromiso. Todas las cosas que me desconecten de lo eterno y me hagan más consciente de lo terrenal, Señor. Toda falsa doctrina sea borrada de mí, Señor, y sea limpiada mi mente, limpiado mi corazón. Diga conmigo: Señor, ayúdame a desarrollar la obediencia. Que el Espíritu de Cristo, que es un espíritu obediente,
un espíritu sujeto a Dios y a su voluntad. Comience a gobernar mi vida, comience a gobernar mis pensamientos, comience a gobernar todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Denle un fuerte aplauso a mi Rey, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios es bueno, amén. Gracias a Dios que nos ayuda con su palabra y no nos deja que nos desviemos, que nos torzamos en el camino. Hoy la verdad que hay tanta cosa que tenemos que cuidar nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, en nuestro corazón de fruto, se siembre como una semilla poderosa y de fruto al 100 por 1. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, vamos a ofrendar en esta noche. Gloria al Señor. Tome una semilla.